Hemos estado predicando sobre los reyes de Judá, obviamente haciendo cierta analogía a la vida, con la vida del creyente. Y en el día de hoy quiero que entendamos que el Señor no evalúa la corona, Dios no evalúa la posición, Dios no evalúa el trono o la apariencia externa. El Señor siempre evalúa o siempre mira el corazón. Amén. Dios no mira la acción, Dios siempre mira la intención detrás de la acción. Pueda que sea una acción muy buena, pueda que sea algo positivo, pero el Señor siempre mira la intención detrás de la acción. Amén. Entonces, a través de estos mensajes, el propósito ha sido que nosotros podamos ver más allá de lo que tenemos enfrente, que veamos más allá hasta de nuestro mismo accionar y que siempre cuestionemos nuestro corazón. Siempre cuestionemos lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos dice, el Señor dice, hey, engañoso es el corazón. Nos dice que está enfermo. Usted sabe que les he dicho y he recalcado, nunca confíe en lo que le diga su corazón. Aunque hay una salsa por ahí que dice, hagamos lo que diga el corazón, usted reprenda al diablo. Amados, no confíen en su corazón. El corazón es malo. Porque lamentablemente la posición revela responsabilidad. Muy bien. Pero el corazón revela dirección. Hacia dónde se dirigen nuestras vidas. Hacia dónde nos dirigimos. En el día de hoy estaremos hablando estaremos predicando sobre Ezequías, Manasés, Josías y Joacás. Estos 4 reyes completamente diferentes, pero igual podemos aprender algo de cada uno de ellos. Yo soy de los que creo, iglesia, estoy convencido de que el poder no corrompe a la gente. El poder lo que hace es mostrar quién realmente la gente es. Porque hay personas que están en una posición de influencia y poder y no son necesariamente malos. Sin embargo, hay otros que están en la misma posición y piensan, ejecutan y actúan de manera completamente diferente. Yo siempre he pensado que ni el dinero corrompe a la gente, ni la posición corrompe a la gente está corrupta de por sí. El dinero, la posición, lo que hace es más bien revelar lo que hay dentro del ser humano. Estamos aquí. Iglesia, la posición revela, la autoridad, revela quién es la persona. La presión revela quiénes somos. La responsabilidad revela quiénes somos. Y en el caso de esta gente, de estos reyes, el trono revela quiénes son. Cada uno de estos reyes tuvo una corona, pero no todos tuvieron el mismo corazón. Cada uno de ellos tuvo la misma posición de autoridad, la misma posición de poder, la misma posición de influencia. Sin embargo, cada uno de ellos se comportó de manera completamente diferente. Iglesia, la corona estaba sobre la cabeza, pero Dios está mirando más profundo. Dios está mirando más allá. Dios estaba mirando al altar interior de cada uno de estos reyes. Miren, es interesante para mí cuando estoy estudiando esto ver dónde está el corazón de cada uno y siempre pienso, pero es que tuvieron una mala influencia o es que tuvieron una influencia positiva. Pero amados, al final del día, cada cual es dueño de sus acciones. Uno puede decir, y obviamente hay incidencia en cómo nos crían, en cómo crecemos. Eso tiene incidencia. Yo creo eso 100%. Pero al final del día, nuestros hijos tomarán sus decisiones. Y yo siempre pensaba que un buen hogar es sinónimo de buenos hijos. O de hombres de bien o mujeres de bien. Y no necesariamente es el caso. No siempre es el caso. Con esto no digo que dejemos de hacer que dejemos de hacer nuestra labor. Estoy diciendo que al final del día todos tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer, independientemente de cómo se nos crió.
Porque también así como hay personas que vienen de buenos hogares, hay personas que vienen de hogares rotos y son gente excelente, gente que tienen su vida en orden. ¿Me están entendiendo? Y creo que este mensaje de hoy se centra más o menos en esa línea. Y yo soy de los que creo, iglesia, que es la posición, el poder, lo que realmente define lo que está dentro del corazón. Y aunque nosotros no tenemos una corona física, aunque no tengamos un poder como estos reyes, todos tenemos en cierta manera áreas donde Dios nos dio cierta responsabilidad, y cada una de estas áreas demuestra dónde está nuestro corazón. Tenemos, por ejemplo, responsabilidad con nuestras familias, tenemos responsabilidades con nuestro ministerio, matrimonio, todos los que estamos aquí, a excepción de los más pequeños, creo que trabajamos, tenemos una asignación, tenemos una influencia y tenemos obviamente gente en nuestro entorno que está mirando cómo hacemos las cosas. Por eso tenemos que tratar de obviamente hacer las cosas que traen gloria y honra al Señor. Entonces, este mensaje no es solamente sobre reyes antiguos, es también sobre nosotros. Tengo unas cuantas preguntas que haré acá. Usted no tiene que responderlas, solamente piense en ellas. ¿Qué revela tu responsabilidad acerca de tu corazón? ¿Qué revela tu presión acerca de tu dependencia de Dios? ¿Qué revela tu reacción acerca de tu obediencia? ¿Qué revela tu legado acerca de tu compromiso? ¿Y qué revela tu corona acerca de tu altar? Entonces, hoy veremos, iglesia, cómo Ezequías abrió lo que otro cerró, Manasés contaminó lo que otro restauró, Josías se humilló cuando oyó la palabra de Dios y Joacás desperdició la luz que había recibido. Los corazones de estos reyes, en medio de todo lo que está aconteciendo, 300 y pico años de historia, los corazones de estos reyes fueron inestables. Sin embargo, algo que permaneció siempre fue la fidelidad de Dios. ¿Me entienden? Independientemente de que nosotros, como seres humanos imperfectos, que somos absolutamente todos los que estamos aquí, independientemente de cuánto le fallemos a Dios, debemos recordar algo. Que lo dice Segunda de Crónicas, si no me equivoco, 7:15, que el Señor no destruyó a la casa de David por la promesa que le había hecho a David. Dios permanece fiel y la fidelidad de Dios no depende de ninguno de nosotros. ¿Estamos aquí? La fidelidad de Dios sobre nosotros no depende si usted vino hoy o no a la congregación. La fidelidad de Dios no depende de nosotros si oramos o no oramos. La fidelidad de Dios no tiene ningún tipo de dependencia externa más que Dios mismo. Dios es fiel porque Dios es fiel. ¿Estamos aquí? Quiero que me entiendan esto claro, porque ciertamente esta gente necesitaba enderezar su vida, algunos de ellos, pero quiero que usted entiendan que Dios es fiel siempre. Ahora bien, hay un estándar, como siempre les hago la aclaración, aclarando, hay un estándar por el cual Dios nos llama a vivir, pero la fidelidad de Dios hacia nosotros permanece siempre. Fíjense que nosotros no somos buenos ni con sopita, igual aquí estamos. Subestimamos lo malos que somos. Sin embargo, infravaloramos la fidelidad de Dios hacia nosotros. O sea, entendemos que no somos tan malos como aquel, porque usamos el estándar de que, bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, ¿qué hace aquel? Amados, somos malos todos. Nosotros categorizamos los pecados. Bueno, como yo no mato, como yo no robo. Amados, somos malos todos. En la lista de los que no van para el cielo está el que roba, el que mata y el que chismea. Dios no anda categorizando los pecados porque este es más malo. Amados, somos malos todos. Diga conmigo, yo soy malo, pero Dios es bueno. Amén. Entonces, cuando entendemos que no es por mérito propio, que es porque Dios es fiel, entonces comenzamos a ver estas historias de manera diferente. Entonces, es importante que entendamos algo. Es que quiero hablarles de los 4 reyes, pero voy a comenzar con Ezequías, que fue un hombre tremendo, un hombre de Dios tremendo. Pero quiero comenzar con su papá primero. Porque interesantemente, el papá de Ezequías, Acaz, fue uno de los reyes más malos de Israel. Ese sí era malo. Malo.
pervirtió la adoración, sacrificaba a sus hijos, hacía cosas que estaban literalmente contrario a lo que Dios había establecido. O sea, Ezequías no tenía una influencia positiva en su vida. Cerró el templo, Acaz, el papá de Ezequías, cerró el templo, no había adoración a Dios, porque él lo cerró. Levantó muchísimas estatuas, hizo muchísimas cosas malas, y cuando falleció, se levantó Ezequías. Y este hombre heredó una nación espiritualmente dañada. Sin embargo, la Biblia nos dice que no hubo uno como él, ni antes ni después. Tuvo una mala influencia completamente, no tuvo ningún tipo de, no hubo nada positivo en el reinado de su papá. O sea, no hubo absolutamente nada positivo que decir de Acaz. Sin embargo, este hombre fue completamente diferente. Y saben una cosa, yo creo que Ezequías entendió algo que muchas veces nosotros no entendemos. Y es que tenemos la realidad de que nuestro trasfondo, nuestra realidad incide en cómo nosotros vemos al mundo, incide en cómo nos comportamos, incide en nuestras creencias. De donde usted viene o cómo lo criaron, tiene influencia directa en cómo usted ve la vida. Amén. Y yo, analizando la vida de este hombre, creo que él entendió que él no estaba condenado a repetir la historia espiritual que heredó. Ciertamente uno no tiene control de lo que recibe. Como niño no tenemos control de lo que se nos enseña, de las situaciones negativas o adversas. Hay cosas que no tenemos control, pero siempre tendremos control de cómo respondemos. Yo creo que siempre tendremos el control de cómo yo reacciono. Yo no puedo controlar cómo por ejemplo, cuando yo me enojo, mi esposa no tiene control de cómo yo le respondo a ella. Sin embargo, ella sí puede controlar cómo ella me responde a mí. ¿Estamos aquí? Hay situaciones en las que tenemos control, hay otras en las que no. Y este hombre pudo haber dicho, bueno, mi padre hizo esto, la nación está mal. Pudo haber dicho, bueno, yo crecí en ese ambiente, eso fue lo que me enseñaron. Sin embargo, el reinado de Ezequías fue completamente diferente al de su papá. Completamente diferente en todo el sentido de la palabra. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Cuando Ezequías comenzó a reinar, la primera acción que tomó, dice Segunda de Crónicas 29, 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Este hombre, lo primero que hace cuando asume una posición de poder y autoridad, cuando asume una posición de influencia, cuando asume una posición que lo distancia del resto de la nación, lo primero que hace el primer año, el primer mes, o sea, literalmente comenzando el reinado, lo primero que hace es reparar las puertas de la casa de Jehová, las puertas que su padre había cerrado. No esperó años, no lo dejó para después, no comenzó una estrategia militar. Este hombre no comenzó vamos a arreglar la economía, vamos a quitar aquí, a quitar allá. No comenzó con política, comenzó abriendo o restaurando el templo del Señor. Lo primero que hizo, comenzó con adoración, iglesia. Y el primer acto de Ezequías fue literalmente abrir lo que su padre había cerrado. La primera acción. Entonces automáticamente podemos pensar, o yo por lo menos cuando estaba leyendo la historia de Acaz, no, por el hijo de este seguro que es un diablo a caballo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, iglesia.
Sin embargo, este hombre entendía que para reinar lo primero que tenía que hacer era alinear su vida con el Eterno. Recuerden, el ambiente está completamente diferente. No les voy a dar muchos detalles porque honestamente la vida de Acaz fue irrelevante. Pero quiero que entiendan que el ambiente no era el propicio para la adoración a Dios. Y este hombre comienza su reinado. Y una de sus primeras decisiones fue: vamos a restaurar la casa del Señor primero. Antes de tomar cualquier decisión concerniente al reino, antes de tomar cualquier decisión concerniente a la política, a la economía, vamos a restaurar la casa del Señor primero. Vamos a organizarlo todo, comenzando por lo más importante: la relación del pueblo con Dios. Mi relación personal con Dios, lo primero. Entiendan bien que dice el pasaje, no lo voy a leer, pero voy a parafrasearlo, que no solamente mandó a reparar el templo, sino también que sacó absolutamente todo lo que no pertenecía allí. Todo lo inmundo, todo lo que se había acumulado en tantos años, en tanto tiempo, lo mandó a sacar también. Abrir la puerta es el primer paso, pero limpiar es el proceso. Tener un acercamiento a Dios, iglesia, es el primer paso, pero ordenar y organizar nuestras vidas es parte del proceso y no pasa de la noche a la mañana. O sea que, y no es solamente decir voy a volver a Dios, también hay que sacar de nuestras vidas lo que a Dios no le pertenece. Estamos aquí, iglesia. Podemos estar acá, recibir nuestra palabra, adorar a Dios, estar bien entre nosotros. Pero ustedes saben, como yo, que todos tenemos áreas en nuestras vidas que no le hemos rendido a Dios todavía. Hay situaciones en nuestras vidas que no las hemos entregado por completo. Entonces, como todavía hay áreas que necesitan intervención divina, muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para revelarnos dónde está nuestro corazón y nuestras prioridades. Y tenemos que ser intencionales a la hora de entregarle absolutamente toda área al Señor. Algo interesante que hace Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 4 es que Ezequías también destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, porque el pueblo había comenzado a encenderle incienso. Les voy a explicar a aquellos que no saben. Cuando el pueblo estaba en el desierto de camino a la tierra prometida, muchas serpientes los mordían y mucha gente estaba muriendo. Y el Señor le dice a Moisés: mira, hazte una serpiente y levántala, y cuando alguien lo muerda, que mire la serpiente para que sea sano. Después le explicaré todo lo otro que lleva esto. Sé que es un poquito confuso, pero el caso es que Dios utilizó algo para sanar al pueblo, pero la sanidad no estaba en la serpiente. La sanidad no estaba en el pedazo de metal. La sanidad estaba en Dios, que estaba haciendo el milagro. ¿Estamos aquí? Pues esa serpiente, según el texto, podemos deducir que estuvo siempre al alcance del pueblo. Llegaron a la tierra escogida, a la tierra de Canaán, pasaron los jueces, llegaron los reyes y la serpiente estaba allí. Ezequías se dio cuenta que la gente había comenzado a rendirle pleitesía a la serpiente de bronce. Y literalmente la llamó eso, el pedazo de bronce, la traducción, Neustán, un pedazo de bronce, y la destruyó. Figúrese, años de tradición, años de gente rindiéndole pleitesía, venerando ese objeto, él decide destruirlo. Se metió con la tradición de la gente, iglesia. La gente había hecho un ídolo de algo que en su momento ejerció una función, pero ya era solamente en ese momento. La gente hizo un ídolo de una bendición que Dios le había dado al pueblo. Ezequías decide destruir esa tradición, ese ídolo. Y yo le pregunto a ustedes, iglesia, ¿cuántas bendiciones que hemos recibido de Dios la hemos vuelto a nuestro Dios? ¿No les pasa? Y Dios nos bendice, Dios nos da algo, Dios nos responde una oración y de repente eso se convierte en nuestro ídolo.
y sustituye nuestra devoción a Dios y nos enfocamos en Él, en lo que Dios nos dio. Es muy sublime, pero pasa. Pasa. Este hombre, lo que antes se había convertido en un objeto de bendición, que se convierte en idolatría, decide destruirlo. Y honestamente, algo puede o pudo haber sido de bendición en nuestras vidas y de repente hoy se convierte en un ídolo. Y a veces hasta eso que está supuesto a ser bendición para nosotros es lo que precisamente nos aleja de Dios. Eso no tiene ni siquiera sentido. Ezequías entendía esta verdad. Esta gente está prendiendo el incienso a un pedazo de bronce. Destruyámoslo. Pongamos todo en su lugar. Mire, no es más grande que meterse con la tradición de la gente. Eso es terrible. Y más cuando son tradiciones que la aprendimos de los abuelos y que eso es lo que se hace, así es como se hacen las cosas en mi casa. Amados, mire, eso es terrible. Eso es demasiado grande. Meterse con la tradición de alguien, mi hermano. Eso es muy fuerte. Usted se imagina Ezequías, bueno, pero con amor. No, el diablo se lo va a llevar. Destruya a la serpiente. Amados, tenemos que destruir eso que está tratando de ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y no nos conviene. Cuando algo no te conviene, Dios no lo quiere en tu vida. Entonces, honestamente, yo no sé cuál sea tu Neustán, pedazo de bronce, no sé. Pero pueda que sea una tradición, pueda que sea un método, una persona, pueda que sea un logro, pueda que sea una etapa pasada, pueda que sea algo hasta religioso. El Señor nos ayude. La pregunta que yo quiero que nos hagamos no es solamente si eso fue usado por Dios, sino más bien, ¿todavía me acerca esto a Dios o está ocupando el lugar de Dios en mi vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, de Ezequías también aprendemos que la fuerza verdadera se revela cuando la amenaza se pone delante de Dios. Mire, Ezequías, su nombre significa Jehová fortalece o Dios es mi fuerza. Y ese hombre vivió su vida en torno a su nombre, pudiéramos decir. Segunda de Reyes 18:5 dice, este es el pasaje que estaba buscando: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Usted sabe lo que está diciendo el pasaje? Ni siquiera David fue como ese hombre. Ni antes de él, ni después de él hubo un rey en Judá como Ezequías. Fíjense bien, iglesia. Todos los reyes tuvieron la misma posición, eran reyes. Todos tenían el mismo poder, la misma influencia, todos. Sin embargo, el pasaje sí nos ayuda a diferenciar al uno del otro. Nos dice, ese hizo lo malo y Jehová los rechazó. Pero no hubo uno como él, ni antes de él, ni después. Este hombre aprendió a confiar en el Señor en todas las áreas de su vida. Dice Segunda de Reyes 19:14 o el 13 por ahí. Se levantó una nación a irse a la guerra en contra de Judá, un ejército muchísimo más grande, el rey de Asiria, y le mandó una carta amenazándolo, diciéndolo prácticamente que iba a tomarlos como rehén, que iban a hacerlos sus súbditos, que iban a conquistar la nación. Dice Segunda de Reyes 19:14 que Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores que le llevaron las cartas que mandó el rey Sennacherib, y después que la leyó la carta, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Esto fue lo que hizo. No traje el papelito. Pero es como que usted agarra un papel y lo abre y se lo pone a alguien delante.
Eso es lo que quiere decir la palabra extender. Ezequías agarró la carta, la abrió y la puso en el altar de Jehová. ¿Qué está diciendo Ezequías? Ezequías, primeramente, no fingió que no había amenaza, iglesia. No podemos negar la realidad. La fe no niega la realidad. Si estamos en una situación, estamos en una situación. No podemos negar la realidad. Ezequías no fingió que había amenaza. No negó su realidad, no escondió el problema y tampoco intentó controlarlo todo con sus propias fuerzas. Lo primero que hizo fue llevar la carta con las amenazas y la blasfemia delante del altar de Dios y dijo, en otras palabras, entre comillas, esto llegó a mis manos, pero esta situación no es mía, Señor, es tuya. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues Dios responde peleando una batalla que Ezequías no podía ganar solo. Iglesia, dice la palabra que esa noche el ángel de Jehová hirió a 185,000 soldados asirios. Ezequías no venció porque tenía más soldados, no venció porque tenía más recursos, no venció porque era tremendo estratega militar, venció porque puso o presentó el problema que tenía al Señor. En otras palabras tengo esta situación que me está consumiendo y no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Puso su confianza en el Señor. Eso es lo que lo diferencia a él de todos los reyes, de los que estuvieron antes y los que estuvieron después. David en su momento confió en sus soldados y el Señor le llamó la atención. Este puso su confianza plena en Dios. Iglesia, ustedes saben por dónde yo voy con esto. Que a veces tenemos las situaciones porque problemas no tenemos, Jehová reprenda al diablo. Situaciones inconclusas sin resolver, es lo que tiene el creyente. A veces tenemos situaciones y lo natural, hablando realmente, lo natural es tratar de resolverlas. Todos hacemos eso. Pero hay situaciones que se nos van de la mano. Y escúchenme bien, preocuparnos no las va a resolver. Las voy a ignorar, voy a fingir que no existen. No estoy hablando de eso. No voy a ignorar la realidad y ni tampoco voy a fingir que no está allí, está allí. Lo que yo ahora voy a poner mi confianza en el Dios que prometió estar conmigo todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Voy a poner mi confianza en el Dios que ha prometido protegerme, guardarme. ¿Estamos aquí? Entonces, este hombre venció porque él puso literalmente su amenaza delante de Dios. Entonces, honestamente, hay batallas que no se ganan con estrategia. Hay batallas que no se ganan con recursos, iglesia. Hay batallas que tendremos que 100% ponerla en las manos del Señor. Y yo no sé qué carta has recibido en tu vida. Pueda que sea un diagnóstico, una deuda, una amenaza, una crisis familiar, una noticia inesperada, un problema. Pueda que sea una presión que tal vez honestamente no tengas los recursos para manejarla. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa carta? ¿Qué harás? ¿Vas a permitir que la situación te consuma o vas a confiar en el Dios que ha prometido estar contigo siempre? Al final del día, amados, la situación, confíes o no confíes en Dios, la situación estará allí. Ahora bien, cuando yo confío en Dios, la situación es completamente diferente, porque ya sé que yo no estoy solo. Estoy confiado de que el Dios del cielo está conmigo. Estamos aquí. Y esto fue lo que diferenció a este hombre de todos los reyes que estaban antes de él, que siempre supo confiar en Dios, que puso primero a Dios, que cuando vino una situación que no había manera, no había forma de él, con su capacidad o recursos, salirse de ella,
se la presenta a Dios y Dios responde. Y allí es que quiero que vayamos cuando sintamos que la vida nos está abrumando y no nos deja respirar. Amados, confiemos en que Dios está haciendo algo. No puede ser que Dios nos trajo hasta acá para dejarnos morir aquí. O sea, es hasta un absurdo. Que Dios me ha guardado tanto tiempo para que en este momento ya, bueno, hasta aquí fue que Dios me permitió llegar. Reprenda al diablo. Porque no es verdad que después de todo lo que hemos pasado en la vida y que estamos tratando de enderezar nuestra vida, no es cierto que ahora, en estos momentos, Dios se va a olvidar de nosotros. Miren, lógicamente, pensándolo de manera lógica, no tiene sentido. Sinceramente, no lo tiene. Por lo menos yo, que soy muy analítico, no le veo sentido a pensar, a creer que Dios me va a abandonar ahora, en estos momentos. En todo hay propósito. Y Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Entonces, Ezequías nos enseña, iglesia, que la fe no siempre tiene todas las respuestas, pero sí sabe a dónde llevar las preguntas. La fe no, hay cosas que uno no sabe. Honestamente, hay muchísimas preguntas sin responder que yo tengo. Se las llevo a Dios. En su momento el Señor responderá. Amén. Entonces, esto me lleva, después de ese hombre excepcional que tuvo Judá como rey, nos lleva a este hombre irrelevante también, Manasés. Manasés fue hijo de un muy buen padre, sin embargo, escogió un muy mal camino. Manasés fue hijo de Ezequías y eso honestamente hace la vida de este hombre muchísimo más dolorosa. Porque él no nació en un hogar sin testimonio, no nació sin ejemplo, no nació sin una historia espiritual. Su padre fue quien abrió el templo, su padre había restaurado la Pascua, no mencioné esa parte. Su padre había confiado en Dios y restaurado su relación con el Señor. Su padre había visto una liberación sobrenatural. Sin embargo, este Manasés decide caminar en sentido contrario. Y su nombre significa olvidar. Y este hombre se olvidó de Jehová, el Dios de su papá. Lo primero que hace Manasés es que deshizo lo que su padre había restaurado. Segunda de Reyes, capítulo 21, describe su reinado como una lista terrible de abominaciones. Él reconstruyó los lugares altos, los lugares de idolatría que su papá había destruido. Levantó un altar a Baal, puso una imagen de acera dentro del templo, adoró a las estrellas, literal lo que dice la Biblia, adoró a las estrellas, adoró al ejército del cielo, practicó hechicería, adivinación, consultó con mediums, pasó a sus hijos por fuego, sacrificó a sus hijos a dioses o a demonios, pudiéramos decir, derramó sangre inocente, dice la Biblia, malo. Y dice Segunda de Reyes 21:9 que Manasés hizo errar al pueblo para hacer más mal que las naciones que Jehová había sacado delante de ellos. Este hombre llevó a la nación a ser más mala que las naciones que Dios había entregado en manos de ellos. Así de malo era el hijo de Ezequías. Qué bendito contraste. ¿En qué cabeza cabe? Entonces, dice el pasaje que acabo de leerles, que llevó al pueblo a hacer más mal. Y lo que me enseña es que el pecado no solamente afecta al individuo al que peca, el pecado siempre afecta nuestro entorno. Yo les he mencionado esto con anterioridad. Siempre afecta a nuestra generación, padres. Nuestro pecado siempre afectará a nuestros hijos. Afectará a nuestro entorno, siempre. Un líder que se aleja de Dios, iglesia, no cae solo. Un padre que se aleja de Dios no afecta solo su vida. Una generación que abandona el altar deja consecuencias para la próxima generación. Lamentablemente,
no puedo entrarles en muchos detalles de la vida de Manasés, más que recalcar lo malo que fue, malo, malo, malo. Sin embargo, lo que aprendemos de la vida de este individuo, tajo de todas las chuletas existentes, es que aunque él fue pecador en extremo, iglesia, la misericordia de Dios todavía lo alcanzó. Este hombre reinó por 55 años, duró 54 haciendo lo malo. Y Dios permitió que Manasés fuera quebrantado. Y segunda de Crónicas 33 dice que Manasés fue llevado cautivo, lo llevaron a Babilonia, al mismo rey que se exaltó terminó humillado, el que contaminó el templo terminó encadenado, el rey que se olvidó de Dios terminó en angustia, y sin embargo el Señor en su momento le extiende su misericordia a este hombre. Entienda bien que la Biblia nos está diciendo que el pecado de Manasés fue tan grande que llevó a la nación a pecar peor que las naciones que estaban en la tierra cuando ellos llegaron. Ustedes no se recuerdan el título del mensaje pasado, no se van a recordar de Pero hace unos meses les recordé o les expliqué por qué Dios mandaba a Israel a destruir a todos, a todas las naciones, destruyanlos a todos. Le expliqué por qué el Señor tomó una decisión tan radical de eliminar naciones completas. Y es que en Génesis capítulo 15, Dios le hace una promesa a Abraham. Y en medio de la promesa le dice, mira, las naciones que están en la tierra que le voy a dar a tu descendencia, el pecado de ellos todavía no ha colmado, no ha llegado ya al límite en el que yo no pueda soportarlo. Y en su momento, cuando Dios manda a Israel a que sea su brazo, no porque Israel era mejor, sino porque fue la nación que Dios decidió para extender justicia en la tierra, las naciones que estaban en Canaán llevaban siglos sacrificando niños, llevaban siglos cometiendo idolatría, haciendo cosas abominables delante de Jehová. El Señor por siglos le extendió su misericordia. 700 y pico de años extendiendo su misericordia a estas naciones pecadoras que sacrificaban a sus hijos. Abominación es esto delante de Dios, entre tantos pecados. Entonces en su momento ya Dios dijo, esta gente no va a cambiar, elimínalos a todos. Y les dice a Israel, el día que ustedes hagan lo mismo que estas naciones, a ustedes les va a pasar lo mismo. Voy a levantar una nación para que les haga lo mismo. Estamos aquí. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Manasés llevó a Israel a ser más mala que las naciones que ellos habían sacado de la tierra o que Dios había sacado por medio de ellos. Hay que ser malo para que la Biblia diga que tú eres más malo que las naciones que Dios condenó. Malo, esa M de McDonald's grandototota así, con esa M así de malo eran, iglesia. Sin embargo, este rey en su momento, dice la Biblia, que se humilló delante de Jehová su Dios. Y el Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. Yo estoy seguro, convencido, que aquí no hay nadie más malo que Manasés. Iglesia, aquí, Fuente de Salvación, aquí, no hay nadie más malo que ese tipo. Nadie más malo que él. ¿Cuál es el punto de este punto? Es que la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten de verdad. Usted sabe una cosa, que nosotros tenemos el mal hábito de siempre descalificarnos porque somos malos y ciertamente somos malos y lo somos, pero no entendemos qué tan bueno es Dios. Y allí yace el problema que tienen todos los creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, que creen que esto se trata siempre de performance, y déjame hacer para que Dios me bendiga, y déjame hacer, sin pensar que Dios no te ha llamado a hacer, Dios te ha llamado a ser, a que seas
a que seas, no que hagas. No se trata de hacer, no hagas, sé. De eso se trata. Y el Señor le extendió su misericordia a este hombre, porque el Señor es muy, muy, muy misericordioso. No solamente se lo llevaron cautivo, ya no era el rey, se lo llevaron cautivo. ¿Usted sabe qué hizo Dios? Lo restauró como rey. Aunque dice la Biblia que el enojo de Jehová no se apartó del todo de él, porque pecó. Y el pecado tiene consecuencias, iglesia. Y siempre tendremos que cargar con las consecuencias de nuestras decisiones. No es culpa de fulano, ni de perencejo, ni de sutanejo. El común denominador soy yo. Tal vez el del problema sea yo. Estamos aquí. Sin embargo, Dios no dejó de extender. Eso a mí me voló la cabeza. Porque yo me pongo a calcular y digo, pero si fuera yo a ese, pues, descalifiqué de una vez. Desde que sacrifica al primer niño, borrado de la tierra. Es más, y bórrame la descendencia entera también. Bórralos a todos, que ninguno sirven. Bórralos a todos, Señor. Fuego para toditos, piedad para ninguno. Ese soy yo, que es un tajo de chuleta. Gracias a Dios que no soy yo el que toma las decisiones, que es el que está allá arriba. Y Él decide extenderle su misericordia a este hombre que de acuerdo al estándar humano no la merecía. Después de la idolatría, después de derramar sangre inocente, después del ocultismo, de profanar al templo, iglesia, después de sacrificar a sus hijos, este hombre se humilló y Dios escuchó su oración. Yo siempre he escuchado gente que hacen comentarios de personas que se convirtieron. Después que se cansó de hacer, ahora viene de que cristiano, porque no entienden la gracia de Dios. ¿Me entienden? No entienden que cuando Dios perdona, Dios perdona. Y cuando Dios dice borrón y cuenta nueva, Dios borrón y cuenta nueva, no hay problema. Y es el problema que tenemos nosotros, que siempre juzgamos de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, a lo que se nos ha enseñado. Bueno, tú eras malo, tú siempre vas a ser malo. No hay manera de que no. Hiciste algo ayer, pues tienes que pagar las consecuencias de lo. No te voy a perdonar nunca. Y Dios no funciona así. Iglesia, cuando Dios perdona, Dios perdona. Cuando Dios dice que olvida, Dios olvida. Isaías 1:18. Aleluya. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Iglesia, el Señor nos está llamando a que nos pongamos en cuenta con Él. Y si nuestro pecado es malo, el Señor está dispuesto a hacernos nuevos y borrar y comenzar de cero otra vez. ¿Y saben qué es lo más lo que a mí, por lo menos a mí, me sorprende más de Dios? Es que Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de perdonar y de extender misericordia. ¿Qué dijo Jesucristo? Al que te ofenda, perdónale 70 veces 7. ¿Usted sabe lo que es eso? 70 veces 7. Pero no te dice que 70 veces 7, qué sé yo, al día o en un año. No te especifica. Al parecer es 70 veces 7 por siempre. Y si Dios, sabiendo que nosotros somos sendos tajos de chuleta, nos pone una tarea que no es difícil, pero es un poquito complicada. ¿Usted no cree que Dios tiene la capacidad de perdonarnos a nosotros 70 veces 7? La tiene. Dios la tiene. Y Manasés, sinceramente, a mí particularmente, me voló la cabeza la vida de este hombre. Porque lo único bueno que dice la Biblia de él fue que se arrepintió en un momento. Y era tan malo que el Señor lo perdonó, pero dice la Biblia, pero
Jehová estaba todavía como medio quillado con él. O sea, estaba ahí como medio, Manasés, te voy a perdonar, pero las consecuencias tendrás que lidiar con ellas también. Entonces, iglesia, a mí esto particularmente me llena demasiado de esperanza. Porque Dios perdona, Dios restaura, Dios escucha al quebrantado, pero hay decisiones, iglesia, que dejan cicatrices. Lamentablemente. Y la gracia de Dios es poderosa para salvar y no podemos usarla como permiso para destruir o para hacer lo que nos da la gana. Y Manasés nos enseña dos cositas, aquí las escribí. Y es que nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance y nadie debe caminar tan lejos pensando que no lo alcanzarán las consecuencias. Recordemos esto siempre, iglesia. Amén. Lo que me lleva al siguiente rey, Josías, que significa su nombre Jehová sana, el Señor es mi sanador. Josías nació después de una historia familiar muy oscura, pero tampoco, al igual que Ezequías, no permitió que su trasfondo lo definiera. Dice Segunda de Reyes capítulo 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Este también era bueno, pero no fue como Ezequías, pero él era bueno. El abuelo de este hombre, Manasés, su papá, el papá de Josías, también fue malo. Dice la Biblia que en Segunda de Crónicas 34:3, que a los 8 años comenzó a reinar, a los 17 comenzó a buscar al Dios de David su padre, a los 20 comenzó a limpiar a Judá de idolatría y a los 26 comenzó a reparar el templo. La vida de Josías se puede ver de manera progresiva. Primero, lo que hizo fue buscar de Dios. Lo segundo que hizo fue limpiar. Lo tercero, restaurar. Y es importante que entendamos que el orden importa. Porque antes de reformar una nación, Dios estaba formando su corazón. Miren, en otras palabras, Dios nos llama a hacer el cambio que queremos ver. Antes de yo querer que la nación cambie, antes de yo querer que mi familia cambie o que, qué sé yo, que mis compañeros de trabajo cambien, yo tengo que comenzar a cambiar yo. Yo debo ser el cambio que yo quiero ver, iglesia. Josías no solamente fue un reformador externo, fue un hombre que dejó que Dios lo tocara internamente. Dice Segunda de Reyes capítulo 22:8 que fue hallado el libro de la ley de Dios en la casa de Jehová. Oigan, se había perdido la ley de Dios y estaba, pudiéramos decir, en el templo, en la iglesia, perdido. Eso es para que usted sepa el tiempo que tenía la gente que no entraban al templo, que se había perdido la palabra de Dios en el lugar donde están supuestos a adorar a Dios. ¡Qué terrible! Y Josías, dice la palabra que rasgó sus vestidos cuando encontraron la palabra del Señor. En cierta manera sintió luto, sintió dolor emocional. Porque la palabra no estaba perdida en Babilonia. La palabra, iglesia, no estaba perdida entre paganos. No estaba perdida en una nación extranjera. La palabra estaba literalmente perdida delante de ellos. Delante de ellos estaba. ¿A usted no le pasa que usted está buscando algo y usted le pregunta a su esposa y ella sabe dónde está lo que usted está buscando? Y usted le pasó por el lado 15 veces. Yo no lo veo. ¿Dónde está? Mi amor, ¿y la botella de agua? Yo no la veo aquí, la botella de agua. Ahí viene la mujer, se para, mírala ahí, el agua, ¿dónde estaba? Mira, ahí estaba. Amados, y eso es lo que está pasando aquí. Esta gente estaban perdidos, no tenían norte, no tenían guía, no tenían la palabra, y la palabra estaba literalmente donde estaba supuesta a estar. Y este hombre
Josías, dice la Biblia que rasgó sus vestidos en señal de luto. O sea, le dio hasta vergüenza como rey. Miren, este hombre fue tan sensible a la palabra de Dios que entendía, tenía la mejor de las intenciones de traer una restauración espiritual a la nación, pero no se podía hacer dicha restauración sin la palabra de Dios. No estaba en el centro de lo que se estaba haciendo. Entendía que una verdadera reforma espiritual comienza cuando la palabra está en el centro de todo lo que se quiere hacer y todo gira en torno a la palabra de Dios. Nunca habrá un avivamiento sin escritura. Siempre escuchamos de avivamiento, avivamiento, y la gente usa la palabra avivamiento. Creo que muchas veces entendiendo que es como que haya una euforia emocional, no sé. Pero hay gente que cree que un avivamiento es que la gente esté llorando, que la gente te caiga al suelo, que la gente, qué sé yo, las cosas que pasan en la iglesia. Amados, ¿y qué me vale a mí caer al suelo, que me tumbó el Espíritu Santo y pararme y ser el mismo demonio que era antes? Entonces la gente cree que un avivamiento es que viene fulano de tal y que mueve las emociones de la gente y que de repente hubo un mover de Dios. Mi hermano, el mover de Dios ocurre cuando usted se va de la iglesia, cómo usted reacciona, cómo usted se comporta, cómo usted vive su vida. Eso es mover de Dios. Y Josías entendía, iglesia, escúcheme bien, Josías entendía que un avivamiento real necesitaba la palabra de Dios en el centro. Necesitaba que Dios, que su palabra, que lo que él había establecido esté en el centro de todo lo que la nación iba a hacer. Entonces, este hombre entendía que no habría una restauración del altar de Dios o la relación con Dios si no había obediencia. Y tiene que estar la palabra en el centro, porque la palabra nos ayuda a obedecer. Si yo no conozco la palabra, yo no sé cómo voy a obedecer a Dios. Si yo no sé que Dios me está diciendo que lo que está bien es lo que está mal, voy a vivir la vida como dice Jueces 21. Bueno, cada cual hace lo que bien le parece. Y vivimos entonces basándonos en opiniones de la gente o lo que hemos aprendido, lo que se nos dijo, y no basado en lo que dice la Escritura. ¿Me están entendiendo, iglesia? O sea, yo no puedo vivir mi vida basándome en un dicho de mamá, de mi abuela, que mamá decía tal o cual cosa y bueno, y así es que hay que vivir la vida. Bueno, pero ¿y qué dice la Biblia concerniente al dicho de mamá? Regreso a lo de la tradición. Hay tradiciones que contradicen lo que dice la Escritura. Y si la tradición contradice lo que dice la Escritura, ¿está en contra de quién? Del que dio la palabra. Entonces yo no puedo orar para que Dios marque una diferencia en mi vida si la palabra de Dios no es el centro de mi vida. Honestamente, hablándoles, usando la capacidad de razonamiento que el Señor nos dio, no tiene sentido. Si yo quiero organizar mi vida, si quiero verle sentido a mi vida, no puedo vivir alejado de la palabra de Dios. No se puede. Amados, lamentablemente no se puede. Podemos buscar ayuda y eso nos da asistencia, ponemos un parche a la situación, pero el problema va a estar ahí, la situación va a estar allí, hasta que no la tratamos con la palabra. Y Josías entendía esto. Entendía que una limpieza profunda no es tan profunda si no hay confrontación bíblica. ¿Me están entendiendo? Y es que tenemos que darle a Dios la oportunidad de que realmente trabaje en nuestras vidas a través de su palabra, no de invención de hombre, de su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué Dios me dice de esta o aquella situación? Eso es lo que está, o eso es lo que aprendemos de Josías. La palabra dice que Josías tenía un corazón tierno hacia Dios, un corazón sensible hacia Dios. Él malo, el papá de él era malo también, muy malo. Entonces, iglesia, esto me lleva al siguiente punto. Y es Joacás. Vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 23, 32. Dice, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Está hablando acá, dice padres en plural, porque se refiere a aquellos reyes que no vivieron de acuerdo al estándar que Dios había establecido. El estándar para ellos era David. Entonces no dice su padre especificando a Josías, sino más bien dice sus padres eran malos. Este era malo también. Solamente reinó 3 meses. Y quiero que sepan que tampoco lo enterraron con los reyes. Ni siquiera fue considerado un rey. Este otro, una vida completamente irrelevante. No siguió los pasos de su papá. Y lamentablemente a este también lo puso el pueblo como rey. 3 meses duró como rey. Uno, en cierta manera, pensaría, bueno, Ezequías tuvo un ejemplo malo, hizo lo bueno. Entonces, este tuvo un ejemplo bueno, hizo lo malo. ¿Qué es lo que pasa, señor? Sinceramente, que yo estoy tratando como de buscar si es que hay como un patrón de algo como especial detrás. No hay absolutamente nada especial. Al final del día es que cada cual decide lo que va a hacer con su vida. Hay unos que deciden honrar a Dios, hay otros que lamentablemente no. Y este hombre no siguió los pasos de su papá y lamentablemente nos enseña Joacás que la reforma de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente. No lo garantiza. Josías restauró la adoración, limpió el templo, celebró la Pascua como nunca se haya celebrado en siglos, dice la Biblia. Llevó la ley de Dios con todo corazón, con su alma y con su fuerza, pero su hijo reinó 3 meses. Y lo único que la Biblia dice de los 3 meses de reinado de este hombre es que hizo lo malo. Iglesia, cada generación tendrá que responder a Dios por sí misma. Uno, como padre, hacemos lo que podemos hacer, pero al final del día la salvación de mis hijos está en sus manos. Uno les enseñamos el camino del bien, no solamente de palabras, sino que se los modelamos, pero al final del día nuestros hijos decidirán ellos. Por eso, amados, miren, siempre oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Es triste ver a este hombre. Tenía un padre que dice la Biblia que literalmente no se apartó ni a diestra, o sea, enfocado. Tenía un padre enfocado y decide él hacer lo malo. Y obviamente, Jeremías 22:10 habla de cómo a él se lo llevaron cautivo y fue el único rey que se llevan cautivo y no regresa. Murió en la cautividad. Su vida fue breve y fue una señal del colapso que venía para la nación, lamentablemente por la idolatría que habían abrazado. Y es muy triste que la generación previa tuvo una gran reforma espiritual y este hombre terminó tan alejado de Dios. Amados, miren, lo que yo aprendo de Joacás es que no importa que tan cercano a Dios estuvieran nuestros padres, de nosotros depende. Este punto es como el punto de la semana pasada, cuando les mencioné que yo creía que yo tenía el cielo ganado porque mi abuela era pastora. Como que Dios tiene nietos. Dios no tiene nietos, iglesia. Dios solamente tiene hijos. Mi mamá es mi hermana en Cristo. Mi abuela es mi hermana en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y lamentablemente, este hombre tuvo un padre extremadamente sensible a la voz de Dios, pero para nada decide emular el comportamiento de su padre. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al final del día, iglesia, no es
el poder el que corrompe. El poder lo que hace es mostrar lo que hay en el corazón del ser humano. Todos estos reyes, todos, los que eran buenos y los que eran malos, tenían o compartieron la misma posición de poder, de incidencia. Sin embargo, no todos terminaron igual. ¿Por qué? ¿Se recuerdan por qué? Porque la posición revela responsabilidad, pero el corazón revela dirección. Grábense eso. La posición revela responsabilidad, pero el corazón revela dirección. Tu corazón revela hacia dónde vas. ¿Cómo vas a terminar? Iglesia, la motivación de mi parte hacia ustedes, o el deseo de mi parte como pastor hacia ustedes, o para ustedes, es que Dios nos ayude a comenzar a ver la vida a través de la verdad de las Escrituras. La historia de estos 4 reyes de los que compartí en el día de hoy es una historia de contrastes. Uno abre el templo, otro lo contamina, uno lo repara y el otro ignora el legado. Joacás, el último. Ezequías confía en Dios, Manasés se rebela, Josías se humilla y Joacás se pierde en pocos meses, 3 meses. Y la historia de los reyes, y hoy cerramos esta serie, es la misma. Y no podemos medirlo a ellos por quiénes fueron buenos o quiénes fueron malos, porque entonces estaremos perdiendo el punto real de lo que los escritores de Reyes y Crónicas quieren comunicarnos. Y es que Dios se mantuvo fiel a la promesa que hizo. Segunda de Crónicas 21:7. Gracias, Señor. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Miren, si usted se pone a calcular este libro y basa su estudio, lo que usted agarra entre quiénes fueron buenos y quiénes fueron malos, se va a perder esto que es realmente el mensaje que quiere comunicar el libro. Y es como le decía al principio, y es que independientemente de que habían reyes malos y buenos, la fidelidad de Dios permaneció igual hacia el pueblo, hacia la promesa que le había hecho a David. Incluso la promesa se cumple en Jesucristo. Estos reyes, ninguno apuntaban hacia ellos. Estos reyes todos apuntaban al rey que no falla, a Cristo. Y la Biblia dice que Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios dio a su Hijo, que es Rey, a morir por nosotros pecadores. Y ese Rey no va a fallar. Y ese Rey no comienza bien y de repente termina mal, o comienza mal y de repente termina bien. Ese Rey está alineado. Y es allí donde nosotros debemos poner nuestra esperanza. ¿Estamos aquí? Miren, incluso, iglesia, cuando usted ve, por ejemplo, cuando yo veía los reyes buenos que tenían hijos malos, a mí se me arrugaba el corazón. No porque yo sea bueno, sino porque estoy tratando de criar a mis hijos. Y esto me abrió los ojos y me dijo, al final del día, ellos tendrán que decidir ellos qué van a hacer. Se me arrugó el corazón porque yo soy de los que pensaba que, bueno, si tienen buena influencia en casa, pues será, y ciertamente tiene incidencia, iglesia, no tiene incidencia, pero debemos poner nuestra esperanza 100% en Dios y pedirle al Señor que nos ayude con nuestros hijos. Y después llegué a la realización que el pasaje no se trata de que quién es bueno y quién es malo, se trata de que Dios hizo una promesa y se mantuvo fiel a la promesa que Él hizo. Independientemente de que en momentos había oscuridad,
en que momentos había claridad de que habían reformas espirituales, de que la nación estaba en el suelo, independientemente de que terminaron yendo a Babilonia todos cautivos, Dios mantuvo su promesa. Y cuando usted se lee la genealogía de Cristo, se da cuenta de que Él es descendiente directo de David. Y Dios le prometió que siempre habría un hijo, un descendiente de Él sentado en su trono. Entonces, iglesia, independientemente de nuestras altas y nuestras bajas, Dios es fiel siempre. Y esto debería llenarnos de esperanza, de que no se trata de lo que yo haga o deje de hacer. Se trata de que Dios es fiel en todo momento. Y estos reyes, iglesia, Dios les tendió su misericordia a ellos, no porque eran perfectos, no porque la nación fuera fiel, no porque merecieran otra oportunidad, simplemente porque Dios hizo una promesa. Esa es la parte que nos choca. Que Dios es bueno porque Dios es bueno. Y punto. La promesa no terminó en ninguno de estos reyes. En ninguno. La promesa llegó hasta Cristo, iglesia, y esa es la esperanza mayor que tiene todo creyente, lavado y redimido por la sangre de Cristo, porque Cristo es la expiación de nuestros pecados. Entonces, cuando Dios esté en el cielo, Dios no nos está mirando a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Yo sé que usted tiene su batalla, pero está bien. Amados, quiero que no solo pensemos en algo, en cuál rey se parece más a mí. No se vaya con esa pregunta, váyase con las siguientes. ¿Qué puertas necesito abrir como Ezequías? ¿Qué pecado necesito abandonar como Manasés? ¿Qué palabra necesito volver a escuchar como Josías? ¿Qué legado espiritual no debo desperdiciar como Joacás? No permitas, iglesia, que se apague la oración. No permitas que se pierda la palabra. No permitas que se enfríe la adoración, iglesia. No descuides tu altar familiar. No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que tu fe se vuelva un recuerdo, sino que sea una realidad. Pónganse de pie, por favor.